Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta sesión de diálogos de gobernanza global. Espero que estén todos muy bien. Bueno, mi nombre es Sofía del Carril, yo soy la directora de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral en Argentina. Les damos la bienvenida a esta charla sobre geopolítica de la energía, desde donde se estén sumando. Contarles un poco sobre el Centro de Estudios de Gobernanza Global de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Es un centro que nace, se formaliza este año y que trabaja tres grandes cuestiones o tres grandes áreas. En primer lugar, las cuestiones que tienen que ver con la gobernanza global, el multilateralismo y cuestiones sistémicas de las relaciones internacionales. Después tiene una segunda área que trabaja lo que llamamos temas de la agenda global, principalmente cuestiones transversales como el cambio climático, las migraciones, comercio internacional, el impacto de la tecnología. Y luego tenemos una tercera área de trabajo que es Argentina y la agenda global. Esta área de trabajo se enfoca en lo que tiene que ver con la inserción de nuestro país en la gobernanza global. Bueno, en este marco el centro realiza distintas actividades de investigación, de transferencia y de difusión, eventos como este, los diálogos de gobernanza global, en los que solemos trabajar temas específicos con oradores invitados. Y bueno, obviamente en el día de hoy vamos a hablar sobre geopolítica de la energía, sobre integración, sobre transición energética junto a un experto, Guillermo Cutuchian, a quien aprovecho para agradecerle por su tiempo y por participar en este encuentro. A modo de introducción y mientras se van sumando las distintas personas que están participando del evento, quisiera hablar muy brevemente sobre nuestra visión de la gobernanza global, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza global? Y en el campo de las relaciones internacionales, la proliferación, digamos, la multiplicación de estudios y de trabajo sobre gobernanza global tiene lugar a partir de la década de los 80, ¿no? Donde ya desde el campo disciplinar en el que nos movemos se empieza a ver los límites que estas categorías centrales de análisis centradas en el Estado y en el sistema westfaliano tienen ciertos límites como marcos para analizar la realidad, ¿no? Entonces, el concepto de gobernanza ha ido fluctuando, se habló primero de organización internacional, luego de gobernanza internacional para llegar a hablar de gobernanza global. Pero el concepto mismo de gobernanza tiene distintas acepciones, ¿no? Está de hecho muy de moda hoy para otros temas que no tienen que ver con las relaciones internacionales. Hay una definición de gobernanza que pone el foco en las instituciones, ¿no? Gobernanza, arquitectura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza global, hablamos de este conjunto de instituciones formales e informales, desde organismos internacionales, organizaciones internacionales, hasta otros arreglos por ahí más informales, que intentan gobernar o dirigir la agenda global. Pero también hay otras acepciones como la gobernanza más como un proceso, entendida como estas dinámicas, estas funciones directivas para la creación de políticas globales. Nosotros en el CEG, en el Centro de Estudio de Gobernanza Global, nos movemos a mitad camino entre estas dos definiciones. Entre una definición más institucionalista y una definición más que pone el foco más en el proceso, en la dinámica. ¿Por qué? Porque pensamos que en esta segunda definición yace un poco la riqueza del concepto, ¿no? Porque ahí hablamos no solamente de estados, de organizaciones internacionales, sino también de distintos actores, del sector público, del sector privado, del tercer sector, que tienen cada vez más relevancia. Y yendo así a la temática del encuentro de hoy, obviamente no vamos a hablar hoy mayor detalle sobre la cuestión del cambio climático, sobre qué nos dice la ciencia sobre esto, pero sí decir que esta realidad imperante en la que estamos viviendo ha generado justamente una gobernanza, un intento de gobernanza global sobre la cuestión, ¿no? Principalmente centrado en Naciones Unidas y en la conferencia de las partes, la COP, de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Obviamente por ahí la COP más conocida es la de París, el Acuerdo de París, pero luego hemos tenido
de distintas conferencias COP año a año. Y obviamente en este momento en los Emiratos Árabes Unidos tenemos la COP que está sucediendo justamente en este momento, una COP especialmente importante. ¿Por qué? Porque este año, en la COP28, se va a hacer lo que se llama el balance mundial o Global Stocktake, que es una instancia prevista por el propio Acuerdo de París para determinar avances y corregir el rumbo en esta materia. Y la cuestión del cambio climático nos lleva directamente a la transición energética, ¿no? Que se inserta en una de las grandes respuestas que tiene, digamos, que se tienen que dar para poder adaptarse, mitigar y prevenir el cambio climático, que tiene que ver con la cuestión de la energía. Así que para eso estamos en inmejorable compañía, nos acompaña Guillermo Cutuchian. Yo ahora les voy a compartir por el chat su biografía para que la tengan a mano. Sí contarles que Guillermo es profesor, es licenciado en Economía, magíster en Estudios Internacionales y es profesor en distintas universidades en Argentina y en el exterior y forma parte de la Cátedra de Geopolítica de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Austral que me toca dirigir. Y en ese sentido él tiene una visión, creo que interdisciplinaria, por su trayectoria profesional también, que creo que puede enriquecer muchísimo este debate sobre geopolítica de la energía, sobre integración, sobre transición energética y en última instancia también sobre gobernanza. Así que bueno, sin más, Guillermo, te damos la bienvenida. Sí, antes de pasarte la palabra, decirles a todos que vamos a estar leyendo y respondiendo sus preguntas, así que no duden en hacer las preguntas a través del chat para que las podamos ir haciendo a medida que van surgiendo. Así que bueno, Guillermo, nuevamente bienvenido y el piso es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por la introducción y por la invitación, ¿no? Del Centro de Estudios de la Gobernanza Global y la Universidad Austral para hacer esta charla sobre geopolítica de la energía, transiciones energéticas, integración, que es un tema que también quiero tocar un poco en la charla. Y bueno, y además a contarles lo siguiente, que esto no es una charla más bien global o muy general, sino que nos vamos a enfocar un poco en nuestra región, en América Latina, en América del Sur y en Argentina, dándoles, obviamente, en el tiempo escaso que tenemos, algunas cuestiones muy puntuales, y comentarles que esto lo pensamos así con Sofía porque nosotros veníamos de una clase específica sobre geopolítica de la energía para los alumnos de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Austral, donde, como dijo Sofía, soy parte del cuerpo docente de geopolítica, y ahí hicimos una gran clase viendo estos temas a nivel más bien global y nos quedó por profundizar el tema de América Latina, entonces se nos ocurrió terminar o darle un cierre a ese ciclo, esa charla, de manera así más pública con ustedes y enfocarnos en esta región. Para eso yo voy a compartir una presentación que va a ser, prometo que no voy a tratar de que no sea demasiado pesada, tiene bastante material, pero voy a hacer lo posible para hacerlo rápido y ameno para ustedes. A ver, primero me gustaría empezar por algunos aspectos relevantes del sector energético en nuestra región, en América Latina y el Caribe, y para eso me quiero basar en el nuevo documento de la Agencia Internacional de la Energía, el Latin American Energy Outlook, publicado hace menos de un mes, y que obviamente en la COP, esta agencia está presente en la COP de Emiratos Árabes, ¿no? Como mencionó antes Sofía, la agencia lo está presentando. A ver, en materia de energía en nuestra región podemos ver estas cuestiones, ¿no? Que en primer lugar, en esto que es tan importante para el mundo, que es una transición acelerada hacia un sistema energético más limpio y un paulatino pero sin pausa abandono de los recursos fósiles, América Latina y el Caribe está bien posicionada para atravesar ese camino. ¿Por qué? Porque tiene muchos recursos energéticos que podrían ser considerados limpios. Luego vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Además, estas transiciones energéticas limpias, y yo suelo hablar de transiciones energéticas porque creo
fervientemente de que no hay un solo camino para hacer la transición energética, sino que cada región, cada país tiene su propio camino, que depende mucho de su propia realidad económica, política, técnica, sobre recursos, etc. Entonces, yo creo que quedó viejo el tema de hablar de transición, creo que hay distintas transiciones. Y en nuestro caso, en los países de nuestra región, creo que ellas ofrecen oportunidades para fortalecer el crecimiento económico, para darle un espaldarazo todavía más a algo que es muy relevante, que es el crecimiento económico de nuestra región, que luego traiga desarrollo. Los recursos renovables de la región, que son muy importantes, pueden hacer que la matriz energética de nuestra región sea todavía más limpia, a pesar de que es la más limpia a nivel mundial. Y otro tema muy relevante que no suele hablarse tanto, que yo lo mencioné al pasar recién, es en la cuestión de la integración. La integración energética muchas veces en nuestra región es una realidad. Les voy a mostrar un par de iniciativas sobre integración. Nos pueden ofrecer beneficios económicos a los países que se integren, fortaleciendo la seguridad energética y además permitiendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que tan importantemente necesitamos para poder bajar, digamos, la huella, sí, la huella humana sobre el cambio climático. Las políticas actuales de América Latina llevan a un crecimiento bajo en los combustibles fósiles, serían parte de un 63% en la matriz en 2030, un poquito más del 50% en 2050, pero sí están creciendo más aceleradamente las renovables y eso es un poco lo que debemos consolidar. A pesar de que tal vez a ustedes les parezca que 54% de participación de los fósiles en 2050 es elevado, créanme que es dentro de todo el resto de las regiones globales, la América Latina sería con ese 54% la región más limpia. Estos números siempre basándome en este informe de la Agencia Internacional. América Latina tiene un gran potencial para expandir además la producción en combustibles bajos en emisiones, es decir, estamos en un momento en donde, como yo decía antes, los fósiles deben irse abandonando, estos serán reemplazados por energía limpia, energía eléctrica, derivada de cuestiones como las renovables, pero también de combustibles que sean más limpios en su proceso, por ejemplo, los biocombustibles o el hidrógeno. Y además, esto sin perder en cuenta de que la región tiene capacidad para ofrecer a los nuevos mercados mundiales recursos energéticos en abundancia, y entre ellos muchas veces recursos energéticos de origen fósil. No debemos olvidar que muchos de los países de nuestra región son importantes productores de combustibles fósiles, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, la propia Argentina. Y también no debemos olvidar que nuestra región, a pesar de, como les decía antes, ser la más limpia, tiene una trayectoria en emisiones de gases de efecto invernadero que se mantiene al alza y es importante corregirlo eso en el largo plazo. Dicho esto, me gustaría mostrarles un poco con algunos números de la Organización Latinoamericana de Energía, que es un organismo internacional al cual me desempeñé como director hasta mayo de este año, cómo es la comparación de nuestra región en materia de oferta total de energía en relación al resto del mundo. Y fíjense que el resto del mundo en el 2020 aproximadamente un 13% de la producción o de la oferta de energía tenía que ver con energía limpia, renovables, hidroenergía o energía nuclear, que yo me voy a permitir agregarlo dentro de lo que es la energía limpia. Y en América Latina ese porcentaje estaba en torno al 33%. Por eso decimos que creo que arrancamos en un muy buen punto de partida y con una ventaja comparativa frente al resto de las regiones, porque nuestra región es de las más limpias en el mundo. Si eso lo pasamos solo a la parte de la generación de electricidad, antes les mostré oferta total de energía, abarcando distintos sectores, uso final residencial, de servicios, comercio, transporte, etc. Si solo hablamos de la generación eléctrica, también podemos ver que en nuestra región el 61% de la generación de energía eléctrica se produce con energías renovables. Ahora bien, es importante destacar que dentro de ese 61%, el 75% de ese número es sobre hidroelectricidad. La hidroelectricidad es una fuente, diría yo, intrínseca de nuestra región. Es una de las principales fuentes de generación
energética desde la década del 50, del 60, y está muy presente y es uno de los grandes activos que tiene nuestra región. Un poco en menor medida también la bioenergía, pero la energía hidroeléctrica ha sido muy importante, incluso más allá de poder brindarnos electricidad limpia, incluso en algunas cuestiones, sobre todo aquí en el Cono Sur, ha sido muy importante para limar asperezas entre estados, para crecer, digamos, en acercar a estados que muchas veces estaban en posiciones un poco conflictivas. Piensen ustedes, por ejemplo, que Itaipú sirvió para bajar muchas tensiones políticas, incluso limítrofes, entre Brasil y Paraguay. Yacyretá también sirvió en su momento para bajar tensiones entre la Argentina y Paraguay. Hay también obras o hay proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas binacionales que sirven para todavía poder confiar más en el otro, y esto luego me va a llevar a las cuestiones que les mencioné sobre integración energética. Pero la hidroenergía es una fuente muy esencial y en los últimos años han crecido mucho las llamadas energías renovables no convencionales, que son la energía eólica, la energía solar, la biomasa, etcétera, etcétera. Aquí vemos más o menos en algunos países seleccionados de América Latina cómo es la participación de distintas fuentes de energía. Ven en el gráfico izquierdo la generación de electricidad en algunos países. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo hay países con matrices eléctricas muy limpias, como por ejemplo Costa Rica, que prácticamente un 80% de su generación es con hidro, o Paraguay, que prácticamente el 100% de su generación es con hidro. Y en el gráfico de la derecha les muestro los últimos agregados en materia de potencia de energía eléctrica del 2000 al 2022, y ustedes bien también pueden ver cómo, en general, en los últimos años, sobre todo les diría yo de 2014-15 en adelante, la potencia agregada que al sistema eléctrico descansa fuertemente en energía renovable, sobre todo energía solar, en menor medida energía eólica, porque son las fuentes, digamos, más dinámicas y hacia lo que el mundo y nuestra región debe tender para cumplir objetivos climáticos. Eso no descarta, y se ve también en ese gráfico de la derecha, el color lila o violeta muy suavecito, como también está presente el gas natural. Y luego me voy a referir un poco a esa situación. Dicho esto, me gustaría entonces mostrarles ahora algunos de los recursos energéticos que tenemos en la región. Bueno, la energía solar es uno de los principales. Hay un gran potencial de energía solar en la región, sobre todo lo pueden ver allí en estos mapas del Banco Mundial, tanto en poder de energía fotovoltaico como en irradiación solar, que el cono sur también, o no tanto el cono sur, pero la región andina, mejor dicho, el sur de Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, es una de las partes en América Latina con mejor y mayor irradiación solar y mayor potencialidad para establecer allí energía solar. En materia de energía eólica, también tenemos que, en este caso sí, el cono sur, Uruguay, Argentina, digamos, de más o menos de la Patagonia hacia abajo, Chile, ¿por qué no el sur de Brasil también? Tiene un enorme potencial para poder producir energía eólica con altas velocidades del viento y también con mucha densidad para potenciar la energía eólica. Sobre todo lo ven en el gráfico de la derecha en la Patagonia. Estos recursos importantes que tenemos para poder producir energía solar y por poder producir energía eólica nos da también la potencialidad de tener producción de bajo costo de hidrógeno de bajas emisiones, o el llamado hidrógeno verde, que está muy de moda en el sector energético y en América Latina también, con muchos países con distintas estrategias nacionales de producción de hidrógeno bajo en emisiones. Chile, Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay tienen armadas en distintas etapas o una estrategia nacional o una hoja de ruta para aprovechar el hidrógeno verde. Y por la alta potencialidad de recursos eólicos y de recursos solares, tenemos altos factores de carga para ese uso, y un alto factor de carga significa un costo de producción bajo para el hidrógeno, pensando en que ese hidrógeno es algo que seguramente en las próximas décadas demandará el mundo desarrollado. Ahora bien, siempre dentro del hidrógeno,
es importante tener en cuenta algunas cuestiones, como estas que digo ahí, no las voy a mencionar todas, pero el hidrógeno es muy importante, digamos, porque de alguna manera nos hace aprovechar recursos de energía, pero uno tiene que saber que para producir hidrógeno tiene que invertir mucho en energía renovable, en línea de transmisión, en plantas de almacenamiento, incluso también en construcción de facilidades portuarias que permitan la exportación. Tiene que trabajar en un sistema de certificación, porque hoy el hidrógeno que busca el mundo es un hidrógeno más bien de bajas emisiones, un hidrógeno verde, un hidrógeno producido con renovables. Entonces, de alguna manera, el hidrógeno que pueda vender nuestra región al mundo va a tener que estar dentro de un sistema de certificación internacional que den cuenta de que ese hidrógeno es trazable hacia fuentes limpias de energía. Y también es importante la producción de un mercado doméstico. Si bien lo que yo estoy viendo de nuestros países es que todo el mundo apunta de alguna manera a ser un exportador de hidrógeno hacia la Unión Europea, hacia el Japón, China, etc., es importante también mantener un mercado doméstico. Y porque el mercado doméstico es lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de luego poder crear competitividad y que eso luego levante, o que nos haga levantar la producción en escala, que es lo que sí realmente le va a servir al mercado de exportación. El punto 6 también es muy relevante, y esto es para el hidrógeno como para cualquier otro bien o bien producido en nuestra región, que son los mecanismos, por ejemplo, como el CBAM o el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es el de la Unión Europea, que básicamente es como una especie de barrera pararancelaria a productos que tienen una alta huella de carbono. A veces, o no a veces, está pasando, y creo que puede pasar más a futuro, que muchas regiones, como por ejemplo la Unión Europea, al tener este tipo de mecanismos, están trazando una barrera para distintos productos de regiones productoras como América Latina, África subsahariana o el sudeste asiático, a sus distintos productos. Y si esos productos de alguna manera tienen una huella de carbono importante, son vedados de entrar en esos mercados. Por eso es muy importante también, en este caso, el hidrógeno verde, para de alguna manera poder gambetear, si se me permite el término, ese tipo de mecanismos o de regulaciones que muchas veces el mundo desarrollado nos pone. Algunos otros más los ven ahí, luego los ven con más detenimiento si es necesario. Otro punto relevante también en nuestra región son los minerales críticos o los metales necesarios para las transiciones energéticas. Decíamos antes que nuestra región tiene un potencial muy importante para todavía incrementar más la capacidad de generación de energía limpia, pero claro, dentro de lo que es la energía limpia, dentro de la energía solar y la energía eólica, y cómo debe eso, digamos, ingresar en el sistema eléctrico de nuestros países en los próximos años, detrás de eso se necesita una minería muy importante para poder producir los metales y los minerales necesarios para solventar esa tecnología. Fíjense ustedes como, por ejemplo, minerales como, por ejemplo, la plata, el cobre, el litio, la hojalata, el zinc, la bauxita, el níquel o el grafito, que son absolutamente necesarios para distintas cadenas de producción de la energía solar o eólica. Nuestra región tiene la posibilidad de tenerlos entre sus reservas. Ven allí que en el caso, por ejemplo, del litio, nuestra región, con 3 países, Chile, Argentina y Bolivia, casi tiene el 50% de las reservas mundiales del litio. Cobre casi que tenemos casi el 40% de las reservas mundiales del litio. Y ahí pueden ver los principales países. Hay países, por ejemplo, como Chile, que está hace mucho tiempo produciendo cobre, produciendo litio, están en una posición muy ventajosa frente al resto de la América Latina y también para poder abastecer de estos minerales necesarios para la transición energética al resto del mundo. Y no debemos olvidarnos de los recursos fósiles, que todavía están allí. Si bien obviamente, como dije al principio, caminamos hacia transiciones energéticas que nos deben llevar de alguna manera paulatinamente, pero sin ninguna pausa prolongada, a la reducción de los combustibles fósiles, no debemos olvidar que muchos de nuestros países producen combustibles fósiles, consumen en muchos casos combustibles fósiles. Sin ir más lejos, la matriz energética de la Argentina, casi en más de un 85% se basa en combustibles fósiles. Por ende,
en estos próximos años todavía seguirán los combustibles fósiles acompañando a muchos países, porque como les decía antes, para muchos países es una cuestión de seguridad, no solo energética, sino también seguridad económica y crecimiento económico, la producción de combustibles fósiles. En materia de petróleo no es ningún digamos, secreto que Venezuela es el principal país con reservas petroleras a nivel mundial. En la región Brasil está segundo, en materia de gas natural Argentina está ahí como el más importante en materia de reservas. Dije reservas y no recursos, recursos es otra cosa, es mucho más amplio, mucho más grande, pero aquí solo mostramos reservas. Venezuela lo mismo, y en materia de carbón, Brasil y Colombia también están allí a la saga. De todas maneras, también yo creo que hay distintas categorías de combustible fósil. Yo me voy a referir un poco más ahora al gas natural, porque de los tres combustibles fósiles, el gas natural es el que cuya combustión, digamos, menos gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, sería para muchos países e incluso para la Unión Europea, en su taxonomía de hace un par de años atrás, sobre todo luego de la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea incluso colocó al gas natural como un combustible de transición. Vale decirlo que en algunos países de América Latina, en la Argentina, por ejemplo, siempre fue considerado el gas natural un combustible de transición, pero para países o regiones como la Unión Europea, el gas natural no lo era como un combustible de transición. Ingresó, digamos, en esa categoría luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que hizo que los países europeos tuvieran que ir desesperadamente a principios del año pasado a buscar otra fuente de gas natural, porque obviamente el mercado ruso había sido desechado. El gas natural también es un fenómeno incluso que nos puede ayudar a la integración. Y ahora voy incluyendo o me voy metiendo en este concepto de integración energética. El gas natural, en muchas oportunidades, puede servir incluso para que países con recursos gasíferos, como puede ser Argentina, o con gas natural licuado o mediante gasoductos, pueda poner esa producción de gas natural en otros mercados. Por ejemplo, en el resto de los países de América Latina. Acá podemos ver en un trabajo del cual yo pude participar de principios de este año, un trabajo que hicieron OLADE, la International Gas Union y la ARPEL, la Asociación de Empresas Petroleras de América Latina, cómo el gas natural de alguna manera puede ser un catalizador para aprovechar algunos procesos de integración energética en regiones también donde, por ejemplo, el gas no está tan presente y están más presentes los combustibles fósiles derivados del petróleo, como por ejemplo el Caribe. En este caso, más gas natural en países del Caribe da una idea de que se pueden, digamos, desplazar a los combustibles fósiles, como el fuel oil y el gasol, y darles seguridad energética e incluso ayudarlos a bajar sus emisiones por, digamos, la utilización de esos combustibles fósiles. En el cono sur, el gas natural nos puede dar la potestad de buscar un sector energético más integrado. Yo les decía antes que siempre en este tipo de reuniones internacionales o de charlas se habla mucho de transición, de transiciones, y se habla poco de integración. Y yo creo que la integración es un poco ahí como un nexo entre las cuestiones que tengan que ver con las transiciones energéticas y la geopolítica, porque la integración nos permite que países, en este caso, por ejemplo, estos 7 países que vemos del Cono Sur, puedan tener un cierto nivel de coordinación para aprovechar esos recursos energéticos y poder apoyarse o complementarse frente a necesidades específicas de un energético, en este caso el gas natural. Aquí lo que estoy viendo, lo que les estoy mostrando en este mapa, es un viejo proyecto de hace, diría, una iniciativa o un estudio que de hace prácticamente unos 15 o 20 años, que se llamó Red de Gasoductos del Sur, en los cuales la idea era de poner en valor el gas de la Argentina, el gas de Perú y el gas de Bolivia, para que de alguna manera puedan fluir en los 7 países del Cono Sur que vemos en ese mapa. Entonces, que el gas de Perú pueda de alguna manera llegar al norte de Chile, que el gas argentino de la Patagonia pueda fluir hacia Uruguay, hacia el sur de Brasil, que el gas boliviano pueda ir hacia la Argentina o ir hacia Brasil. Para ello se utilizaban muchos gasoductos ya construidos, con los que ven allí en rojo, perdón, los que ven en azul,
y algunos que se debían construir adicionalmente, como los que están en líneas punteadas de rojo. La idea era, por ejemplo, que el gas de Vaca Muerta, cosa que está sucediendo hoy, de alguna manera, en ese entonces Vaca Muerta, hace 15 años atrás, no había explotado, pero sí el gas de la cuenca neuquina o del sur de la Argentina, pudiese llegar hacia el sur de Brasil, pudiese llegar a la zona de San Pablo, o mediante Uruguayana Porto Alegre, que es el estado de Río Grande do Sur, o de otras situaciones. Hoy, la realidad es que Argentina, al tener Vaca Muerta, hoy ya no tiene un problema de falta de gas. Hoy el problema más bien es tener capacidad de transporte para poder evacuar toda esa producción. Por eso se habla incluso también, y lo ven allí, lo puse a la derecha, de revertir un gasoducto que tradicionalmente tenía una dirección norte-sur, enviando gas boliviano a la Argentina. Hoy ya están hablando entre distintas compañías de que el gas de Vaca Muerta puede ingresar en ese gasoducto del norte argentino y poder ir a Bolivia y desde Bolivia ir a Brasil. Y esto pasa también porque Bolivia en los últimos años ha tenido una merma en su producción de gas natural. Pero digamos que tanto el gas a nivel de gas natural licuado como a nivel de gasoducto nos puede servir a nosotros como una fuente de integración muy importante y además puede darle flexibilidad a los sistemas eléctricos de estos distintos países, que muchos de ellos están fuertemente basados en recursos renovables. Piensen ustedes el caso de Brasil, cuya electricidad en líneas generales está por encima de un 65, casi un 70%, dependiendo de la hidraulicidad. Brasil es un país muy hidroeléctrico. Pero claro, esto significa que ante una vulnerabilidad climática, que solemos tener cada vez más frecuentes en la región y en el mundo, producto de las cuestiones relacionadas al cambio climático, si Brasil tiene un año con muy baja precipitación, sus embalses bajan y entonces necesita de alguna manera un backup para esa producción hidroeléctrica, y esa producción o ese backup se lo puede dar el gas natural. Propio gas natural que Brasil importa mediante GNL, que Brasil podría producir a futuro de sus lugares o de sus cuencas offshore, pero también gas natural argentino que la integración lleve hacia Brasil. Lo mismo Uruguay. Uruguay es un país que en muchas situaciones, en muchos días incluso, cuando hay, digamos, importantes aportes del río Uruguay o cuando hay muy importante caudal de energía eólica, Uruguay es un país que puede producir hasta el 100% de su electricidad con energía limpia. Pero claro, si en un determinado momento el río Uruguay no está aportando tanta agua para la represa de Salto Grande, que Uruguay comparte con la Argentina, o no hay viento o no hay producción de energía eólica por falta de viento, bueno, Uruguay puede descansar en la flexibilidad que le puede dar a Argentina con el gas natural. Entonces el gas natural es un complemento, creo yo, muy importante para sistemas eléctricos basados en energías renovables, que es hacia donde los sistemas eléctricos de nuestra región están yendo aceleradamente. Y esto me da la pauta para hablarles de una iniciativa de integración eléctrica que tenemos en nuestra región en este momento, en nuestra subregión, en el Cono Sur, que llaman CIESUR, Sistema de Integración Eléctrica del Cono Sur. Abarca estos 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí pueden ver un poco las distintas matrices eléctricas de los países, de que dependen. Fíjense cómo el Paraguay prácticamente con Itaipú, con Yacyretá, que son represas binacionales, y con Acaraí, que es una represa propia del Paraguay, prácticamente toda su electricidad se produce con energía renovable. Uruguay, fíjense cómo además de lo hidroeléctrico que hemos mencionado en Salto Grande, dispone también de mucha energía eólica, de un poco menos de energía solar, de algo de biomasa, y fíjense cómo en el caso de Brasil, el gran aporte hidroeléctrico allá por el año 2019, cuando empezamos a hacer estos estudios en OLADE, era el 68%, a veces es más, a veces es menos, y Argentina y Chile tienen un poquito más de heterogeneidad en la composición de la matriz eléctrica, con mucha más participación de combustibles fósiles. En el caso argentino es bastante elocuente esto, y además, por tener un sistema que descansa mucho en el gas natural, es bastante lógico que Argentina tenga un aporte térmico alto. El caso de Chile, tradicionalmente su aporte térmico fue con carbón,
y es algo que los chilenos han, y con gas natural argentino, vale la pena decirlo también esto, y que es algo que los chilenos han trabajado mucho en los últimos años para salir del carbón hacia energía más limpia, pero también cuando en su momento, que no voy a entrar en eso, pero Argentina dejó de enviar gas natural a Chile en un momento determinado, hace unos casi 20 años, Chile empezó a hacer una reconversión hacia la energía renovable y hoy, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica, sobre todo en el norte de Chile, es una energía muy utilizada. Ahora bien, volviendo al CIESUR, para poder intercambiar esta energía eléctrica entre nuestra región, una de las cuestiones importantes y necesarias es tener interconexiones físicas. Sin interconexiones y líneas eléctricas que entren y salgan de los países es diferente. Interconexiones en la región tenemos, en la Cuenca del Plata tenemos, entre Brasil y Argentina, dos de los grandes, digamos, o los dos más grandes países del CIESUR, hay una capacidad de interconexión que es muy alta, es muy similar a lo que, por ejemplo, a la capacidad de interconexión que tienen, por ejemplo, los países de Europa continental con el Reino Unido, o sea que no es para nada menor. Lo que sí hay que fortalecer un poco, y se ha visto como resultado de algunos estudios realizados en el marco de esta iniciativa, es la interconexión entre Argentina y Chile, que hay solamente una línea cuando en realidad podría hacerse algunos más. Hubo distintos escenarios en este trabajo como para simular cómo la integración nos podría ayudar a tener beneficios económicos, bajar la participación de combustibles fósiles y bajar emisiones. Yo no les voy a leer esto, pero las simulaciones de los modelos dieron distintos escenarios y esos escenarios nos dieron algunos beneficios. Por ejemplo, con una integración energética en distintos escenarios de integración, ¿no? Una integración más bien business as usual, es decir, una integración que no tenga demasiadas acciones de política más que las que ya existen, una integración con un poco más de escenarios, perdón, de acciones que lleven a la integración o una integración plena, uno ve en el gráfico de la izquierda que los beneficios económicos son cada vez más grandes. Es decir, cuanto más los sistemas eléctricos de estos países estén integrados, más beneficios económicos tendrían los países. Y a su vez, en el gráfico de derecha podemos ver cómo bajan los costos de los sistemas eléctricos. Y fíjense el caso de Argentina, cómo es bastante significativo la reducción de los costos operativos cuanto más integración eléctrica se producen. Y esto básicamente, ¿por qué es? Porque lo primero que hace la integración es bajar, digamos, la energía más cara. Cuando uno tiene posibilidades de integrarse más, utiliza la energía que es más barata a nivel regional y la energía más cara deja de utilizarla y eso ayuda a bajar los costos operativos de cada uno de los sistemas. Y además se reducen emisiones, porque otro de los resultados de estos estudios preliminares sobre CIESUR nos dieron a entender que cuando hay más integración, se utiliza más la energía renovable que se genera en Uruguay, o que se genera en Chile, o que se genera en Brasil, o el Paraguay, o también en la Argentina, y lo que se reduce es la generación térmica, que es por lo general la electricidad más cara, porque la generación térmica está utilizando combustible fósil para generar electricidad, y en muchas situaciones este combustible es mucho más caro que generar electricidad con energía hidroeléctrica o con energía renovable, con energía eólica o solar. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, en reducción de emisiones, para 2025, que es el horizonte original que se traza estos estudios de CIESUR versus 2020, en un escenario base de integración se reducen 2% las emisiones, con una integración un poquito más importante se reducen un poquito menos de 6%, y con una integración energética plena, las emisiones de gases de efecto invernadero entre estos países reducen un 8%. Así que lo que podemos inferir es que cuanto más integración haya, al menos entre estos países, uno podría tener mejores resultados económicos, más energía renovable, menos energía fósil generando, que es un poco lo que cada uno de los países busca con transiciones energéticas, y menos, por lo tanto, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces me enfoco un poquito más en la Argentina. Hablamos de América Latina ya, luego fuimos yendo hacia el cono sur,
para hablar de distintas iniciativas de integración dentro del Cono Sur, lo importante que es la integración, no solo para la energía, sino también para crear confianza entre los países. Y hablemos un poco de dónde está la Argentina. Bueno, yo lo dije, creo, anteriormente. Desde el punto de vista de la oferta total de energía, Argentina es un país que descansa mucho en la oferta de hidrocarburos. Fíjense de ahí, más o menos tenemos que la matriz en un 84, un 85%, basada en petróleo y en gas natural. 85, 86 con el carbón. Si la energía limpia es una porción bastante menor del total de la oferta de energía. Del lado derecho vemos en el anillo S la generación de energía eléctrica. Como decíamos antes, que lo mostré también, la generación eléctrica térmica en la Argentina es la principal. El 61% de la electricidad generada en 2020 fue térmico, y ese térmico, el gas natural, se lleva casi el 90%. Con un hidro bastante, no quiero decir chico, pero menos importante que lo térmico, un renovable de un 10%, a pesar de que años anteriores, 2014, 2015, ese renovable que ustedes ven en 10 ahí estaba en un 1%, y lo nuclear con un 6 o un 7%, que es más o menos su aporte tradicional. Es decir, los hidrocarburos son muy fuertes, tanto en la energía en general, como en la generación eléctrica en particular en la Argentina, y eso creo yo que es un poco un talón de Aquiles y es algo que el sector energético argentino debe obviamente trabajar para poder de alguna manera reducir esa dependencia de combustibles fósiles. En materia de demanda de energía eléctrica, lo muestro rápidamente, tenemos dos grandes regiones que demandan energía eléctrica, de acuerdo a CAMESA. Esas regiones son el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hablemos también del litoral, ¿no?, como la tercera región. Entre esas tres regiones estamos hablando más o menos de un 70% de demanda eléctrica, con lo cual esto nos da una idea de que de alguna manera toda la energía eléctrica que se genera en el país debe ser transportada hacia ese sector geográfico, GBA, Buenos Aires, litoral, y esto nos da una idea, ya luego lo vamos a ver, de las líneas eléctricas necesarias para poder transportar esa energía. Sobre la oferta total de energía, Argentina está bastante diversificado, la energía térmica es lo principal. En el año 2022 con respecto al 21 ha bajado un 10%, la hidráulica creció. Ahí hay un poquito una correlación en eso, ¿no? Cuando uno tiene una hidraulicidad más importante, se puede generar más electricidad de manera hidroeléctrica, entonces el aporte térmico con combustibles fósiles o gas natural puede bajar un poco. Ha bajado mucho lo nuclear en 2022 con relación al 2021, porque Atucha 2 estaba fuera o estuvo fuera de servicio gran parte del año 2022. Ha subido bastante el aporte renovable y también mucho la importación. Ahora voy a explicar lo de la importación. Una cosa muy importante que lo mencioné era que en el 2015 teníamos una generación renovable, y cuando digo renovable en la Argentina estoy diciendo eólica, solar, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de menos de 50 megavatios, biomasa y el resto de energías renovables, es decir, de acuerdo a la ley 27191, centrales como Corpus o como, perdón, Corpus no, como Salto Grande o como Yacyretá no deberían ser consideradas energías renovables. Entonces digo, todos esos aportes eran un 1% aproximadamente, un 2% tal vez, allá por 2012, 13, 14, 15, y con los programas, las distintas rondas de licitación de los programas Renovar, logramos tener un 2021-2022 cercanos al 11, 12, 13, 14% de la demanda eléctrica con energía renovable. Es decir, se ha crecido mucho, pero obviamente hay que seguir fortaleciendo esta generación renovable, que ahora tiene una ventaja, o que en los últimos, con estas licitaciones de los programas Renovar, ha tenido una ventaja, que fueron la reducción de sus costos. Nunca, digamos, al principio era la energía renovable una energía bastante cara, competía el gas natural muy bien, por eso Argentina se generaba más electricidad con gas natural, pero en los últimos años, en el mundo en general, en nuestra región también en particular y en Argentina, los costos de las energías renovables han venido bajando, y eso también les da una oportunidad para poder incrementarse cada vez más en los sistemas eléctricos. Obviamente, para tener un sistema que yo les decía antes, concentra casi el 70% de su demanda
en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Entre Ríos, que además es un sistema eléctrico que va a descansar mucho en los próximos años en cada vez más energía renovable. Si entienden ustedes que proyectos de energía eólica o proyectos de energía solar, uno puede producir la energía eólica en la Patagonia, uno puede producir la energía solar en el noroeste argentino, por ejemplo, donde estoy diciendo lugares donde vimos que hay potencialidad, pero luego se necesita la línea para transportar desde esos lugares de generación hacia el centro de consumo. Entonces se va a necesitar un plan de expansión de transporte eléctrico muy, muy importante. El gobierno que está saliendo tiene este plan, o tenía, mejor dicho, este plan, que por la pavada de unos 10.000 millones de dólares podría tenerse un sistema mucho más de transporte eléctrico más sólido, más robusto, y pasar del que veíamos a la izquierda, que dentro de todo no era no era un sistema pobre ni mucho menos, pero sí un sistema que obviamente iba a necesitar mucho refuerzo en transporte para poder hacer lugar a toda la generación de energía limpia que debe ingresar en el futuro. Acá estoy hablando solo de transporte de alta tensión, no me voy a meter porque creo que no es objeto de la charla, donde sí creo que hay un problema más importante, porque además no soy un experto eléctrico, no lo podría explicar con mucha precisión, que es la distribución, que son nuestras líneas ya dentro de las ciudades, con las líneas que llegan a cada uno de nuestros hogares. Pero ahí no me voy a meter yo en ese tema. Y esto es todo un veremos, porque todo parece, o todo está dado para que la administración entrante, de alguna manera, por lo menos en los primeros años, no abandone la obra pública, entonces tendremos que ver qué actor privado estaría dispuesto a, de alguna manera, tomar estas obras eléctricas tal vez muy necesarias para poder incrementar todavía más la energía solar, la energía eólica, que en la Argentina seguramente tendrá que ir creciendo conforme avanzamos hacia una transición hacia sistemas más limpios. Dos palabras también sobre el comercio exterior de electricidad. Y bueno, no es nada secreto de que Argentina tiene una vinculación eléctrica con todos sus vecinos. El sistema que les mostré antes, la iniciativa CIESUR, se basa en eso, en interconexiones físicas existentes. Y obviamente de esos vecinos, con quien hubo en los últimos años una mayor vinculación eléctrica siempre ha sido Brasil. Y con esto les digo dos palabras que yo dejé de algo anterior. Cuando les mostré que la importación en el 2022 había crecido significativamente, no fue básicamente por una falta de generación en la Argentina, que entonces hubo que llamar a los vecinos para que de alguna manera aporten esa generación faltante a la Argentina, sino más bien lo fueron devoluciones que Brasil le hizo a la Argentina por energía eléctrica que Argentina había enviado en el año 2020. Los conceptos de los que estamos hablando de alguna manera entran en un juego, en un diálogo. Por una cuestión climática, Brasil en 2021 tuvo una enorme sequía. Fue un año seco, un año en donde su aporte hidroeléctrico tan importante para Brasil se redujo a mínimos. Entonces Brasil tuvo que recurrir hacia sus vecinos, sobre todo Paraguay, Uruguay y a la Argentina, para que estos países produzcan electricidad y se la vendan a Brasil. En el caso de Argentina se envió mucha electricidad y también se hizo un negocio económico, porque Brasil pagó bastante bien y muy fuerte esa electricidad que en líneas generales Argentina la generó con combustibles fósiles. Bueno, en 2022 fue el momento en donde Brasil devolvió parte de esa energía, y no quiero entrar ahora en mucho detalle, pero hay una parte de energía que se paga, hay una parte de energía que va y viene sin ningún intercambio monetario, que son parte de distintos acuerdos que la Argentina viene teniendo con Brasil, memorandos de entendimiento para intercambios de energía que tienen distintas modalidades y que ya llevan casi unos 20 años de trabajo. Entonces, parte de lo que ven ahí en el gráfico de la izquierda, esas barras verdes, son devoluciones de Brasil en distintos meses de 2022 por la energía que Argentina envió en 2021. Y aquí está el concepto de integración. Entonces, fíjense cómo el concepto de cambio climático que afecta a la renovabilidad o que afecta a la hidroenergía en Brasil, de alguna manera nos lleva también a la importancia de la integración, porque ese problema climático se resolvió con integración. Y si bien Argentina envió
electricidad renovable cuando Brasil devolvió, sobre todo ha devuelto electricidad generada con sus recursos hidroeléctricos renovables. Entonces ahí hay un poco un diálogo entre distintos elementos de los que hemos hablado. La geopolítica está por detrás, porque obviamente la relación de confianza entre Argentina y Brasil, independientemente de los gobiernos que tengamos, hay una relación en el sistema energético entre argentinos y brasileños de mucha confianza, de mucho apoyo y de mucha coordinación. Un poquito sobre el sector hidrocarburos antes de ir terminando, porque creo que no me queda mucho tiempo. Aquí podemos ver la producción de petróleo y condensados en la Argentina. Fíjense cómo la producción de petróleo convencional, que es lo que vemos en gris, ha venido decayendo en los últimos años, y cómo de alguna manera, desde 2020, yo diría posterior a la pandemia, el número total hoy de producción de petróleo en Argentina se encuentra en un leve ascenso, y es sobre todo por la producción de petróleo no convencional. El petróleo shale o el petróleo tight, producido en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina sobre todo, es lo que ha levantado un poco la producción de petróleo. Del lado derecho pueden ver ustedes en el color amarillo la producción, el detalle por cuenca y la producción de la cuenca neuquina, cómo es la cuenca que ha levantado en los últimos años, sobre todo por el advenimiento de este petróleo shale o petróleo no convencional. La cuenca del Golfo de San Jorge, que la ven en azul en el medio, que es la cuenca petrolera por excelencia en la Argentina, tiene una leve tendencia declinatoria desde el año 2006-2007. En gas natural hay un comportamiento bastante similar. La producción de gas convencional viene cayendo, pero el gas tight y el gas shale, sobre todo también de la cuenca neuquina de Vaca Muerta, hace que, si ustedes ven este corte tendencial del año 2006 al año 2022, tengamos aproximadamente un número bastante similar en lo que es producción de gas natural. Creo que no llegamos a los 140 millones de metros cúbicos promedio en 2022, pero no hemos decaído tanto, sobre todo por el advenimiento del shale. Si yo mal no recuerdo el número, en el año 2022, en promedio, aproximadamente el 54% de la producción de gas argentino provenía de los reservorios no convencionales. Es decir, hoy Argentina es, a nivel mundial, el único país, obviamente junto con Estados Unidos, que es donde se inició esta revolución del shale gas y del shale oil, o de los no convencionales, de los pocos países, Argentina, Estados Unidos, un poco Canadá, que están produciendo hidrocarburos no convencionales. Y claro, toda esa producción se necesita evacuar. Y para eso, la administración saliente ha comenzado o ha puesto primero en ejecución y ha construido la primera parte del famoso gasoducto Néstor Kirchner, que es un tercer gasoducto, si se quiere, luego del Neuva 1 y Neuva 2, que une Vaca Muerta, o básicamente la localidad de Tratayén, con Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, que es en la etapa ya construida, y obviamente hacia el futuro se tendrá que construir una etapa de ese gasoducto de Saliqueló a San Jerónimo, que es un centro de distribución de gas muy importante en el sur de Santa Fe, que nos vincula, digamos, al eje Rosario-Buenos Aires, que es el mayor consumidor de gas natural en la Argentina, pero que también de San Jerónimo nos vincula a través del gasoducto de Uruguayana con el mercado de exportación en el sur de Brasil. Por eso es tan importante también completar este gasoducto, y por eso también creo que uno de los temas de agenda que había tenido, que siempre tuvo, digamos, los funcionarios energéticos argentinos y la diplomacia argentina con Brasil, era tratar de sumar, digamos, a empresas brasileñas en la construcción de ese gasoducto, y yo no tengo prueba, pero tampoco creo que tengo muchas dudas de que en la reciente visita que hizo la futura canciller Diana Mondino al Brasil, no haya ido a buscar de alguna manera a por lo menos manifestar la intención de que privados brasileños pudiesen participar de la construcción de la segunda parte del gasoducto, porque también para Brasil es importante. Yo creo que lo dije también anteriormente. Brasil está importando gas natural de forma licuada. Tiene distintas terminales de licuefacción en el noreste, pero también en Río Grande del Sur y en Río de Janeiro.
el gas argentino de Vaca Muerta, con una infraestructura ya construida y con un contrato de largo plazo, puede ser muy competitivo para Brasil, y obviamente puede Brasil preferirlo al gas natural licuado, que muchas veces el gas natural licuado, como todos sabemos, está sometido a vaivenes de precios que muchas veces son totalmente incontrolables para nosotros y que están arbitrados en el mercado internacional, y que además en muchas situaciones ese vaivén de precios o esa volatilidad de los precios se explica por algunos fenómenos de naturaleza geopolítica, como por ejemplo, cuando el año pasado, ustedes se deben acordar, Rusia invadió a Ucrania en los primeros meses, los primeros 6 meses de ese año, hubo precios del GNL que volaban a nivel mundial. Es decir, el promedio del GNL, el mercado europeo, el TTF, en el mercado holandés, en promedio terminó en $50 el millón de BTU y llegó a tener picos de casi $90 el millón de BTU. Entonces, ese gas natural licuado está sometido a esas presiones internacionales que un gas natural desde la Argentina, y más si el productor se ha plegado al plan gas, que no tiene mucho sentido que lo explique acá lo que es el plan gas, porque además nos demoramos mucho tiempo, pero con producción dentro del marco del plan gas, con transporte firme con el gasoducto y con demanda firme en el Brasil, pudiera ser ese gas de Vaca Muerta una opción para el sur de Brasil, como también lo es para Chile, porque aquí yo no les estoy mostrando en este mapa, se ve allí en Neuquén un pequeño gasoducto verde, el gasoducto del Pacífico, tenemos, y el gas Andes en Mendoza, tenemos gasoductos que van a Chile, y también algunos 2 gasoductos muy pequeños que van al Uruguay. O sea, que en realidad con este gasoducto estamos volviendo, o podríamos estar en una idea parecida a la que les mostré en el mapa de la red de gasoductos del sur, que el gas de Neuquén, en este caso, de Vaca Muerta, pudiera servir para una especie de integración regional con gas natural. Finalmente, quiero terminar simplemente como corolario algunos lineamientos del plan de transición energética de la administración actual, que obviamente es la administración saliente. Tendremos que ver cómo la administración entrante de alguna manera trabaja este tema y obviamente lo perfecciona de acuerdo a sus objetivos, pero creo que es bastante importante que el país tenga unos lineamientos para una estrategia energética de la transición energética argentina, y no lo voy a leer, pero ahí vemos algunas cosas, y también una visión del sector hacia el año 2050. Estos son documentos de abril, mayo de este año, es decir, la actual administración lo ha trabajado, pero también quiero decir, porque yo también de alguna manera pude participar en algunos trabajos anteriores, cuando yo era funcionario de la Secretaría de Energía, basados también en muchos escenarios energéticos producidos también, incluso en tiempos lejanos, como por ejemplo 2002, 2013, 2014, 2019, 2018, donde un pequeño grupo de planificadores energéticos en la Secretaría de Energía, que no teníamos mucha prensa, de alguna manera habíamos empezado a trabajar en alguna idea de lo que sería el futuro energético argentino. Así que bueno, la administración actual deja esto para que obviamente la próxima administración incorpore en su agenda un tema absolutamente esencial, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con transición energética va a ser un poco lo que tenga que ver con la gobernanza energética de los próximos años, cómo distintas economías hacen sus transiciones. Para terminar, 3 o 4 puntos, podría ser mucho más, pero tampoco quiero aburrir. A ver, creo que el fenómeno de transiciones y descarbonización muy imperante en la actualidad se está dando en un marco además de creciente preocupación por la seguridad del abastecimiento. Yo siempre lo digo esto en las clases más generales, cuando no hablo de América Latina, que el mundo llegó a la COP de Glasgow en el año 2021 con una idea muy importante de que había que acelerar las transiciones y la descarbonización. Y de pronto, un par de meses después, nos encontramos con este cisne negro que fue la invasión de Rusia a Ucrania y el precio de los combustibles fósiles que volaron por el aire. Entonces, en ese marco de transiciones energéticas a un sistema energético más limpio, el mundo volvió a involucrarse muy fuertemente en la seguridad del abastecimiento de combustibles tradicionales y fósiles, como sobre todo el gas natural, el petróleo y también el carbón.
Por eso digo, ahí muchas veces esa seguridad de abastecimiento implica recurrir a los fósiles. América Latina y el Caribe, obviamente que tiene que profundizar los caminos a la energía limpia, partiendo de una base donde ustedes ya lo vieron. Tenemos muchas fuentes de energía limpia y que somos la región mejor posicionada, pero igual debe seguir fortaleciendo esos caminos hacia más energía limpia, pero también entendiendo que algunos combustibles fósiles, como por ejemplo el gas natural, son muy importantes para las economías. Yo no veo a ningún político planificador energético argentino, por más involucrado con la transición energética que esté, abandonando de la noche a la mañana todo lo que es el sector de productor de gas de vaca muerta, pues insostenible, no solo para el propio sector petrolero, sino para la economía argentina en general. La integración creo que es un nexo muy importante entre lo que es seguridad o geopolítica de la energía relacionado a las transiciones, porque pudimos ver cómo, por lo menos en el cono sur, ¿no? El caso que vimos muy someramente aquí, con más integración podemos hacer más seguridad del abastecimiento energético, más beneficios económicos y menos emisiones. Es decir, integración entonces es como una especie de nexo, como lo dice ahí, entre la cuestión de la seguridad energética y entre la cuestión del cambio climático o del cuidado por el ambiente o el fortalecimiento de las transiciones. Argentina también debe acelerar su transición hacia energía limpia, obviamente, a mi criterio sin abandonar el gas natural. Entiendo que también está muy en boga hoy en el sistema energético mundial la palabra transición energética justa, y yo creo que esto lo tiene mucho que ver, en el sentido de no dejar a ningún sector abandonado, y ahí en el caso argentino, obviamente el sector petrolero y sobre todo el de gas natural, con 9, 10 provincias en la Argentina muy dependientes, digamos, de la producción del gas natural, obviamente debe ser tenido en cuenta en esa estrategia de transición. Y obviamente yo creo que eso hay que hacerlo rápido. Ahí puse la explotación y la monetización, en este caso del gas natural, debe profundizarse en el corto y en el mediano plazo, porque tal vez tengamos el riesgo de que si hoy los recursos esos energéticos o los recursos gasíferos o petroleros que dejamos que tenemos en vaca muerta, si no los explotamos muy rápidamente, probablemente al 2040 o al 2050 ya no sean tan demandados. Entonces tenemos una oportunidad que es ahora de poder hacerlo, de poder monetizarlo, y que con esas ganancias de alguna manera seguir fortaleciendo la transición. También Argentina tiene mucho potencial, obviamente, en producir hidrógeno de bajas emisiones. Hay una hoja de ruta, una estrategia, se está trazando ya creo, una estrategia nacional bastante acelerada sobre hidrógeno verde, o por lo menos hidrógeno en bajas emisiones, porque también está la posibilidad de producir hidrógeno con gas natural. Argentina está bien posicionada en materia de minerales críticos para la transición energética, junto con Chile y Bolivia, los tres están en el triángulo del litio. Así que yo creo que ahí hay mucho también para aprovechar y para de alguna manera insertarse en el mundo con una estrategia energética limpia, pero que también ayude al mundo, digamos, a hacer sus propias transiciones brindándoles recursos naturales. Bueno, eso era todo. Creo que me pasé un poco, disculpen por eso, pero estoy abierto a las consultas y a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No, al contrario, súper interesante escucharte. Tenemos varias preguntas de distinta índole sobre cuestiones que tienen por ahí que ver más con cuestiones más de Argentina, más domésticas, sobre el rol del sector privado. Ahora las vamos a ir contestando, pero quiero empezar con una pregunta que recibimos que dice, ¿cómo creen que debe ser el sistema de construcción de gasoductos en Argentina para lograr la integración? ¿Debería seguir un modelo de implementación estatal o tal vez es mejor un sistema de concesión a empresas privadas? Bueno, es una pregunta súper buena. La verdad que no sé si tengo una respuesta hoy muy elaborada, y además es una pregunta absolutamente pertinente de cara a lo que se nos viene, ¿no? Porque yo lo dije un poco, que obviamente nos da la sensación, a mí me da la sensación, de que lo que es obra pública, la nueva administración no va a tomar mucho el toro por las astas y dejará que lo trabajen los privados. A ver, yo no veo nada mal que participen los privados, es decir,
si los que producen petróleo y gas en la Argentina, muchas de esas compañías son privadas, y los que demandan gas también son privados, no veo mal que haya un acuerdo entre privados. Obviamente ahí hay cuestiones de seguridad jurídica y todo, que no me voy a meter en ello, pero no veo mal un acuerdo entre privados que de alguna manera puedan, digamos, con tarifa o con inversiones genuinas, producir ese caño. Lo que pasa es que la participación del Estado igual es necesaria, porque el Estado deberá regular, digamos, de alguna manera, cuál es la tarifa de acceso a ese caño, cómo son los retornos, y diferentes cuestiones. Tampoco veo mal que si la obra es estratégica, ante la falta de inversión privada, tal vez el Estado pueda hacer algún esfuerzo por producir o por invertir, porque no creo que sea un gasto, sino es una inversión en esa infraestructura que luego deberá recobrar de alguna manera. Los estados provinciales lo pueden recobrar con regalías, el Estado nacional lo podrá recobrar con impuestos. Yo creo que la participación mixta o una asociación pública-privada no estaría nada mal. No sé si eso más o menos contesta. No, sí, y esto me encadena con la siguiente pregunta que teníamos, que es por ahí un poco más general, ¿no? Que dice lo siguiente: ¿cuál sería el rol del sector privado en la gobernanza global en términos generales? ¿Cuáles son las grandes tendencias que venimos viendo? Este es un tema, y recojo el guante, que es un tema que estamos viendo con cada vez mayor intensidad, ¿no? Voy desde lo más micro, ¿no? Cada vez tenemos más gente del sector privado haciendo, por ejemplo, la maestría en Relaciones Internacionales, ¿no? Que antes uno hubiese pensado una maestría en Relaciones Internacionales hace 20 años, era para gente, para investigadores y para personas que quieren hacer el servicio diplomático o que están en un track diplomático, ¿no? Y hoy tenemos una enorme cantidad de un porcentaje cada vez más grande, año a año más grande, de personas del sector privado. Y esto nos habla del rol cada vez más, no diría determinante, pero como con cada vez más sí, importancia que el sector privado tiene en la cuestión de los asuntos globales, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque hay áreas, ¿no? Hay áreas específicas temáticas de la gobernanza global, como por ejemplo la gobernanza de la tecnología, de la inteligencia artificial, en donde el sector privado, el rol de las compañías es casi central. De hecho, estamos viendo compañías que piden ser reguladas, ¿no? Que es una cuestión que por ahí era difícil de pensar en tiempos atrás. Y respecto al cambio climático, creo que es muy interesante esto, ver que la estructura de instituciones, obviamente la COP, es la conferencia, digamos, de los estados partes, ¿no? Entonces, principalmente el Acuerdo de París, los signatarios de ese tipo de acuerdos obviamente son los estados, pero vemos cada vez mayor importancia de las empresas, ¿no? Obviamente esto genera polémica, pero sí en todo lo que tiene que ver con las transiciones energéticas en plural, le podemos decir ya después de esta charla. Lo que queda claro es que el rol del sector privado es decisivo. O sea, no es bueno, el Estado, no, o sea, es decisivo. Esto no puede ser realizado, encarado por los estados solos, así como ningún estado por sí mismo puede llevar adelante esto solo, ¿no? Entonces, un poco para resumir la respuesta a esta pregunta tan interesante que tanto nos planteamos sobre el rol del sector privado, es un rol cada vez más gravitante, es un rol que a veces cuesta articular, ¿no? Porque cuando uno habla de sector privado está hablando de grandes multinacionales, de pymes, digamos. ¿Qué es el sector privado? No hay un solo tipo de compañía, ¿no? Un rol cada vez más creciente y que busca cada vez más elaborar esa voz y elaborar esa posición en este marco. Tenemos también ahí otra pregunta eh, eh, sobre la cuestión digamos, que tiene que ver con la matriz digamos, de desarrollo argentina. Esta es una pregunta bien de este momento que estamos viviendo, ¿no? Y tal vez obviamente nosotros no somos especialistas en desarrollo productivo, pero por ahí, Guillermo, ¿tenés alguna opinión sobre esto, ¿no? El cruce entre industrialización o desarrollo productivo y energías limpias, ¿no? ¿Lo ves factible o pensás que
que es algo que todavía no estamos ahí. No, absolutamente factible. Es muy interesante la pregunta, la consulta, porque, a ver, la energía limpia no es solamente estar ubicado geográficamente y tener el potencial eólico, el potencial solar o el río por el cual puedo utilizar esa fuerza del río para generar la hidroelectricidad. Hay mucho también de innovación para tecnológicamente poder aprovechar esos recursos y hay mucho también de una capacidad de desarrollo industrial para poder producir la tecnología del panel solar o del molino eólico o de cualquier tecnología que sea para poder aprovechar ese recurso. Y uno puede tener dos opciones. Uno puede hacer como muchos países de nuestra región tal vez hicieron, que importan esa tecnología, a veces de segunda mano, y directamente aprovechan el recurso, o pueden tratar de producirla, pueden tratar de generar valor en cada una de las economías y producirla. Entonces yo creo que la Argentina siempre fue un país más cercano a esta segunda, esta segunda, digamos, visión, la de poder obtener o poder producir los propios recursos y agregándole valor a ellos. Y entonces lo veo absolutamente factible y creo que la energía limpia, creo que ahí también el informe de la Agencia Internacional de la Energía lo dice, el informe sobre América Latina, no, le da oportunidad a los países como los nuestros a, digamos, una inserción nueva tal vez en el mercado o en la economía internacional global. Poder, digamos, incrementar o poder participar de la economía global agregando valor a estas nuevas cadenas de suministro que van a ser tan necesarias en las próximas décadas. Seguramente en las próximas décadas tendrá poco valor, digamos, la cadena de producción de derivados de combustible o del derivado o del gas, o irán perdiendo valor e irán incrementando el valor todo lo que es la supply chain de todas energías renovables o los metales necesarios para producir esas energías renovables y el hidrógeno incluso también. Así que yo lo veo muy relevante y que obviamente es una decisión de cada país. Hay países de nuestra región que han ido por la idea de no producir nada e importar todo, pero un país con la industria de la Argentina, con la capacidad humana de la Argentina, creo que podría tomar la otra idea de agregar valor local. Gracias, gracias, Guillermo. Y tenemos también otra pregunta desde Neuquén. ¿Es viable una diplomacia del oil and gas que entienda este negocio y esta nueva oportunidad global? Ahí es muy interesante, nosotros estuvimos dictando una conferencia, unos talleres en Neuquén hace un mes y pico, un mes y medio. Es realmente muy interesante el desafío que tiene la provincia de Neuquén por delante. No sé si lo llamaría diplomacia de oil and gas, me parece, digamos, me parece reducirlo. Sí, y esto creo que se ve, digamos, por lo menos para uno que lee sobre estas cuestiones, digamos, está en estos temas. Eh, la provincia de Neuquén, digamos, Vaca Muerta es un activo de clase mundial a nivel energético, ¿no? Entonces eso yo creo que ya de por sí los ponen en el mapa, ¿no? Cómo la provincia, digamos, logra traccionar esto, eh, creo que es el siguiente paso. Entiendo que hay un trabajo a nivel subnacional muy interesante entre Neuquén y la provincia de Texas en los Estados Unidos. Eh, sí hay un tema también cuando uno habla sobre digamos, oportunidad, digamos, aprovechar, creo que en ese sentido hay una oportunidad de estar en el mapa y es una oportunidad para decir, bueno, tenemos este activo, cómo lo aprovechamos y cómo hacemos que eso sea sustentable a lo largo del tiempo. Yo creo que es una gran oportunidad para Argentina, pero también para la provincia de Neuquén, de poder utilizar este activo para posicionarse, ¿no? Y para recibir Sí, coincido. inversiones, No sé que si no me sea, no escuchan solamente porque a inversiones en Sofía la veo hidrocarburos. congelada. Ah, ahí me escuchan. Sí, sí, se escucha bien, Sofía. Me Ah, parece. genial. Por ahí era No, a Guillermo. Guillermo se le congeló. Ah, listo. Bueno, definitivamente me parece que es una oportunidad para la provincia de Neuquén, para el desarrollo de la provincia.
Ahí vemos a ver si ahí volviste, Guillermo. Ahí estoy, me parece que era Te mi conexión que frizaste. se perdió un poco, perdón. No, yo lo que me parece que la pregunta va más a la cuestión regional, que vos lo trataste bien, pero yo también me agrego algo más a nivel global. Se está moviendo bastante el tema de la diplomacia, se movió mucho la diplomacia del oil and gas durante pandemia y en los años anteriores a pandemia, en lo que fue la constitución de la llamada OPEP Plus. No sé si la pregunta va a eso, me parece que estaba más vinculada a lo de Neuquén, que vos ya respondiste, Sofía, pero yo agrego esto. Los países de la OPEP han armado toda una diplomacia y un cártel hoy un poquito más extendido, que es la OPEP Plus, que son los países tradicionales de la OPEP, con Rusia, con Kazajistán, al que aparentemente ahora a partir del 1 de enero del 24 se suma Brasil, como un gran productor de petróleo, en donde básicamente su diplomacia fue mantener a su joya de la abuela, que es el petróleo, en el mercado. Yo lo noté mucho en el año 2020, quiero dar esta anécdota un poco personal. En el año 2020, Arabia Saudita tuvo la presidencia del G20. Yo todavía trabajaba en la Secretaría de Energía en Asuntos Internacionales y yo era el delegado argentino del G20, o uno de los, digamos. Y Arabia Saudita, con su presidencia del G20, llevó adelante toda una diplomacia muy activa dentro de los países del G20 para empujar para que el petróleo o el precio del petróleo recupere valores positivos. Ustedes se acuerdan que luego de la pandemia el petróleo llegó a tener valores negativos. Obviamente economías cerradas, lockdown, nada se movía y el petróleo, había mucha producción de petróleo, sobre todo también por el shale americano, y el petróleo prácticamente tenía valores negativos, nadie lo quería. Y los sauditas establecieron una diplomacia muy activa, muy rápida, junto a los rusos, que en ese entonces no eran una paria internacional como son hoy, para de alguna manera poder recuperar los precios del petróleo. Los sauditas pusieron en la mesa lo que llamaban ellos Energy Focus Group dentro del G20, que era, digamos, un grupo de países donde no solo estaba Arabia Saudita y Rusia, estaba también Noruega, estaba también Estados Unidos, obviamente otros productores de petróleo del G20 como México, como Brasil, para de alguna manera empujar a los precios del petróleo hacia arriba. Y un poco lo pusieron en una agenda de un lugar muy más pro renovables como era el G20, a tal punto que eso llevó a que un ministro alemán dijera en una reunión así virtual, porque hacíamos reuniones virtuales, plena pandemia, cómo puede ser que en el G20 nos estén poniendo una agenda petrolera por excelencia cuando este era un foro que buscaba más la energía o cómo, digamos, consolidar y expandir las energías limpias y las energías renovables. Y en todo caso, otra de las cosas que el ministro alemán había dicho, que a mí me quedó muy en la cabeza, fue el mercado petrolero no necesita ser salvado por los países. Entonces, hay un tema también allí, está moviéndose la OPEC Plus todavía ahora, lo pueden ver en estos días, hay muchas noticias de si van a mantener recortes o no recortes de producción, y también hay una noticia muy reciente que veremos cómo se desencadena, de que Brasil va a ser parte también de este grupo, a donde Arabia Saudita y Rusia tienen un poco los pantalones puestos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos dos preguntas para cerrar. No son preguntas fáciles. La primera, las variables energéticas son tantas, tan complejas, tan interrelacionadas, que muchas veces los años de la gestión, digamos, pensando en cada periodo presidencial, no se puede abarcar o llevar adelante un plan integral. ¿Existe algún ejemplo, alguna agencia descentralizada que coordine las políticas energéticas nacionales? Ah, qué pregunta. A ver, sí, creo que hay algunos ejemplos, temo equivocarme o no ser muy expansivo, pero te doy un ejemplo que me parece que es muy interesante, que es la EPE en Brasil. La EPE es la empresa de pesquisas energéticas. Es el planificador energético brasileño que está por fuera del Ministerio de Minas y Energía. Es decir, el ministro de Energía puede cambiar de acuerdo a la administración que venga, pero la EPE no sé bien cómo elige su cuerpo, digamos, no sé si es un directorio, un presidente, no sé bien cómo es, pero la EPE siempre trabaja en pos de la planificación energética y tiene los planes decenales de energía de Brasil y planes anuales. Si la EPE está siempre mirando, supónganse ustedes, el plan energético 2024 y el plan 2023-2033. Y esto está un poco divorciado, si se permite el término, del poder político en el Ministerio de Minas y Energía.
Ahí hay un ejemplo. Y debe haber otros ejemplos más muy sectoriales, creo yo. Chile, por Sí. ejemplo, siempre tuvo una agencia chilena de eficiencia energética. Creo que ahora cambió el nombre, pero en materia de eficiencia energética, es decir, una porción muy pequeña del sector energético, Chile tiene como una agencia descentralizada del Ministerio de Energía. Creo que son dos ejemplos en nuestra región que pueden ayudar. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay ejemplos, no sé si exactos, esta cuestión de que sea una agencia que sea descentralizada, no estoy segura si son descentralizados o no, digamos, pero creo que sí que hay ejemplos. Eh, Creo que esta cuestión de, digamos, las variables tan complejas e interrelacionadas o en temas intertemporales, donde hoy estás haciendo una inversión para que dentro de 10 años, digamos, la cuestión de la intertemporalidad también es una cuestión medio central, pero hay ejemplos, ¿no? Y si no, la otra cuestión que existe muchas veces que se aplica son, y esto lo vemos en la maestría, en la maestría de políticas públicas, también la cuestión de los centros de gobierno, ¿no? De poder eh, coordinar más y mejor, porque tal como dice la pregunta, hay mucha interrelación entre las distintas variables. Última pregunta, no podíamos no hablar de esto, vos lo mencionaste. Rol geopolítico de la Argentina cuando hablamos de minerales críticos como el litio, ¿no? Eh, ¿Cómo influye esto en la elección de sus socios? ¿Puede tener algún rol destacado la Unión Europea en este marco o China? ¿Cómo ves esta cuestión del litio? Bueno, sí, es un tema también muy relevante, creo yo. Primero, lo del litio es absolutamente relevante para las transiciones energéticas globales. Es uno de los minerales necesarios para poder producir baterías, es que es lo esencial también en un mundo que viene con más energía renovable. Un mundo con más energía renovable es un mundo con más electrificación. La electricidad, de alguna manera, hasta el momento, se produce cuando se demanda. El futuro nos va a indicar que tenemos que tener grandes formas de almacenar electricidad, grandes storage, digamos, grandes facilidades de almacenamiento. Y para eso el litio es absolutamente esencial para la producción de baterías que almacenen electricidad. Y ahí Argentina tiene un rol muy relevante que cumplir, y también los posibles clientes de Argentina, que yo, además de la Unión Europea y China, como menciona la pregunta, yo agregaría el propio Estados Unidos. En una clase anterior, o la clase anterior que hicimos, que yo hice referencia al principio, que hablamos más de otras regiones, yo mencioné que en mayo de este año, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jake Sullivan, en una conferencia mencionó que Estados Unidos tiene una gran vulnerabilidad frente a China porque no domina el supply chain de los minerales críticos. Mientras China domina entre el 60, 70, 80% de la manufactura de distintos minerales, Estados Unidos, en algunos como el litio, creo que era cerca del 0,01%. Es decir, Estados Unidos está en una desventaja muy fuerte frente a China. Entonces yo creo que un país como Argentina, y esto me lo enseñaron viejos diplomáticos con los cuales tuve la suerte de trabajar, no debe negarse a ninguna asociación estratégica con ningún país de estos grandes. Argentina debería poder desarrollar, digamos, una estrategia de vinculación en esta materia con Estados Unidos, como también con la Unión Europea, como también con China. Obviamente, tal vez luego se decante por uno o por otro de acuerdo a distintas condiciones. Los chinos, por ejemplo, tienen una condición bastante aceptable, por lo menos para las administraciones que pasaron, que era un financiamiento muy rápido, cosa que tal vez ni los europeos ni los americanos estén tan dispuestos a hacerlo. Ahora los europeos igual han puesto en marcha una iniciativa global que se llama Global Gateway, lanzada a fin de 2021, con la idea de expandir inversiones por distintas regiones del mundo, sobre todo África subsahariana, América Latina y el sudeste de Asia, para fomentar proyectos relacionados a energías verdes, transiciones energéticas y cuestiones climáticas. Así que tendrá que encarar Argentina seguramente la próxima diplomacia nuestra unas estrategias muy, digamos, ambiciosas con estos tres gigantes, para de alguna manera vincularse con ellos y obviamente intentar sacar toda la tajada de cada uno de ellos. Yo en esto no soy, creo que hay que tener una visión más pragmática y no tan ideológica.
Si a China le podemos sacar inversiones, dinero, etcétera, saquémoselo, no importa que sean comunistas. Lo mismo a los gringos, lo mismo a los europeos. Me acuerdo, Sofía, una charla que vos moderaste hace muy poco en el CARI. Estaba el profesor doctor Roberto Russell, profesor mío en la Universidad de Itela, y Russell decía, hay un sur global y dos nortes. Uno es Estados Unidos y otro es China. Le preguntaban y la charla era sobre el orden del sistema internacional actual. Y él no dijo que el sur global tenía que, digamos, de alguna manera arrodillarse, perdón por esta expresión, ante uno, sino que de alguna manera el sur global debía ver cómo se podía relacionar con esos dos nortes globales antagónicos, pero que de alguna manera dejan lugar para hacer ese relacionamiento. Bueno, creo que nosotros debemos hacer algo así. Gracias, Guillermo. Bueno, en esta charla que la pueden buscar en el YouTube del CARI, que me tocó moderar, estaba el doctor Rosendo Fraga, que hablaba de temas de defensa. Estaba Roberto Russell, que habló justamente sobre esto, sobre las posibilidades de Argentina, y su recomendación de alguna forma era que Argentina fuese un trading state, ¿no? Un estado comerciante. Y también, para los que quieren ver esa charla, habló también Ricardo Arriazu, uno de los economistas más importantes del país, con proyecciones muy interesantes en lo que tiene que ver con que son relevantes a la geopolítica de la energía, pero también a la geopolítica de los alimentos, etc. Así que, y temas demográficos. Así que los que quieran profundizar sobre esto se los recomiendo. Bueno, llegamos al final de la charla. Guillermo, agradecerte, la verdad, súper interesante. Gracias por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento sobre este tema. Obviamente esperamos el año que viene poder seguir desarrollando actividades. Agradecerle también a Pamela, nuestra moderadora, por supuesto a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y mientras tanto, porque vamos a estar retomando este ciclo de diálogos de gobernanza global el año que viene, a partir de febrero, mientras tanto les dejamos por ahí las redes, las páginas de nuestra escuela para que podamos seguir en contacto. Así que bueno, gracias, Guillermo. Muchas gracias a vos, Sofía, por la invitación y gracias a todos los que en 7:30 de la tarde, un día de semana, todavía están conectados escuchando. Gracias. Así es, gracias. Gracias a todos.